voy a mi gallo pinto, que voy a jugar mi gallo. Bueno, saludos amigas, amigos, saludos a este nuevo programa que tenemos hoy por partida doble, la hora del gallo pinto, con Ilmer Belisario, y hoy, bueno, por partida doble, hoy me está acompañando a esta segunda ronda del día de hoy el destacado y legendario periodista venezolano, radicado por muchos años, ya lo vamos a conocer, en el estado de Yaracuy, bueno, con una trayectoria bastante dilatada y por varias, pasando casi que por todas las áreas de lo que es la comunicación, el colega periodista Ítalo Urdaneta por todo el cañón, que ha sido la columna más reciente y más prolongada, creo que una de las columnas que tiene más tiempo de todas las que ha podido estar realizando, calculo yo, a lo mejor mi ignorancia no llega así tanto. Queremos saludar a nuestra junta directiva, quien les habla, el director de Radio Pana 101.9, Ilmer Belisario. También está en Enlace Popular, la comunidad periodista Ingrid Parra, y en la parte de nuestro director de lo que es operativo, el compañero ingeniero Oscar Santana. Bienvenida, Ítalo, acá al programa La Hora del Gallo Pinto, que hoy, bueno, tuvimos doble jornada. Bienvenido, hermano. Ya por partida doble, ya tú habías venido cuando estábamos solamente por señal vía web, y ahora, bueno, vía web, y ahora también señal abierta, la 101.9, que antes que hables quiero agradecerte esas palabras que manifestaste públicamente, esa emoción y esa alegría que has demostrado, y que eres parte de este colectivo porque has sido columnista también de nuestro informativo o nuestro semanario que se llama Prensa Pana. Bienvenido, hermano. Bueno, muy buenos días pues, a todo el país también, porque creo que estamos saliendo en vivo en directo a través de Instagram. Bueno, además también tenemos, sí señores, gracias Ilmer, de verdad, contento de estar aquí acompañándote en estos momentos estelares de Radio Pana. De verdad que sí, yo me siento muy contento, de verdad, porque Radio Pana pues acaba de salir ya con su señal propia, ¿no? 101.9 FM, ¿no? Y desde aquí pues le damos las gracias también a toda esa gente de Conatel, ¿no? Que hicieron posible pues que la emisora de los yaracuyanos esté siendo tomada en cuenta, ¿verdad? Como debe ser. Un proyecto hermoso que se ganó en tan poco tiempo por el respaldo de todo el conjunto de sanfelipeños del estado, y por supuesto inmediatamente pues Conatel, evaluando esa aceptación, pues decidió pues darle el visto bueno para que la emisora pues esté como está hoy en día al aire, pues con su 101.9 FM. Sabes que una de las cosas importantes, y creo que es interesante la propuesta que está trabajando Conatel por medio de nosotros también, el hecho de que nosotros respetamos cada uno de los lineamientos y esperamos hasta no tener nuestra habilitación para poder salir al aire. Hace mucho tiempo nosotros habíamos comprado nuestro transmisor, habíamos comprado nuestra antena, nuestra torre, todo lo teníamos ahí guardadito, ¿no? Saliendo solamente por web porque no teníamos autorización del Estado. Cuando nos dan la licencia, la habilitación, la concesión, es allí. Por eso es que nos dan la habilitación, la concesión el día 28 de noviembre, ¿no? Que por cierto ese día fue el programa número 100 de Venezuela es Noticia, y tardamos prácticamente 2 semanas porque salimos al aire 28. Este lunes, ¿qué día fue? El día lunes, este lunes, ¿qué día fue? No recuerdo la fecha, pues. Hoy estamos a 20, ¿no? Pero bueno. Hoy es 20. Bueno, 15, fue el lunes 15. El lunes 15 fue que salimos al aire porque duramos 2 semanas montando la torre,
porque ni siquiera quisimos montar torres hasta que no estuviéramos, porque sería una violación a la norma, puede decir, porque tú vas a estar montando una torre sin tener autorización. Y entonces esperamos 2 semanas con el compañero, el ingeniero Yanier, uno de los mejores técnicos en el radio del país, lo tenemos aquí en Yaracuy, un hermano cubano, y bueno, y montamos la torre, bueno, la montó el compañero y su equipo, y salimos al aire. De verdad que estamos muy agradecidos contigo, Ítalo, porque eres parte de este éxito, de este triunfo, porque con tus columnas formando contenido, y nuestra radio, nuestra agencia, nuestro semanario precisamente está enfocado en generar contenido para Yaracuy y toda Venezuela. Bueno, sí, de verdad, pues te reitero una vez más la complacencia, te doy las gracias de verdad, porque a través pues de la prensa pana, pues nos dio la oportunidad de que nuestros escritos, nuestros artículos de opinión estén siendo publicados pues todas las semanas allí, pues, y estamos montados en eso, pues, ¿no? Y que ese contenido fortalece. Nosotros estamos muy agradecidos contigo y con muchos compañeros que han creído en nosotros, porque le dan ese valor adicional a lo que nosotros estamos produciendo. Es decir, tenemos una plataforma o una multiplataforma, pero que es fortalecida con columnistas o con productores de alta talla, como es la trayectoria del compañero periodista Ítalo Urdaneta, que no solamente ha sido periodista de calle, sino también ha sido jefe por muchos años, jefe de redacción de uno de los periódicos más importantes que todavía se mantiene en el estado de Yaracuy. Adicionalmente tuvo la jefatura de la Secretaría de Prensa de la Gobernación del Estado. Es decir, ha tenido los cargos, uno de los cargos más importantes en la comunicación del Estado de Yaracuy, y ahora lo tenemos nosotros, nos damos ese lujo de tenerte como productor o como columnista también de Prensa Pana. Bueno, sí, como digo yo, los años pasan, ¿no? Y estamos en una etapa que si bien no estamos activos directamente en la calle con la libreta en la mano como lo hacíamos antes, pues estamos operando pues gracias a la modernidad, a través de la internet, todas esas cuestiones, ¿no? Pero como dices tú, pues sí, he pasado por todos los cargos. Después de Yaracuy al Día, que fui jefe del diario, pasé a la gobernación, incluso jefe de prensa también en la Fundación del Niño, presidente de un instituto de acá del estado que fue el SAYEI, jefe de prensa de la alcaldía de San Felipe con nuestro queridísimo y recordado Francisco Caldelier, Dios lo tenga ya en gloria. Fui su jefe de prensa, e incluso tuve varios años dando clase también en las aldeas universitarias, cuando comenzó pues ese proyecto hermoso y que se abrió la oportunidad de formar periodistas aquí mismo en Yaracuy, y de verdad pues que había escasez de profesores en ese momento, y bueno, yo puse mi experiencia, egresado de la Universidad del Zulia, mi especialidad es periodismo impreso, y perfectamente pues se hizo ahí una simbiosis y pude dar varios años clase allí. Ya vamos a hablar de Por Todo el Cañón, porque aparte de esos tubazos que ha lanzado en su columna Por Todo el Cañón, que nosotros tenemos la virtud de publicarlo, y en otros medios del país también le hacen publicación a sus artículos, queremos destacar que este periodista no solamente ha estado en medio impreso, en la actualidad creo que todavía tiene su medio, su programa radial, ¿no? En una emisora hermana que es Independencia 105.3 a la 1 de la tarde, ¿cierto? A la 1 de la tarde, los martes y los viernes. Martes y viernes a la 1 de la tarde. Por Todo el Cañón se llama. Martes, sí. Martes y viernes. Bueno, los viernes terminan de escuchar Venezuela en Noticias, que es hasta las 12, hasta la 1, y luego, bueno, se conectan con Ítalo. Sí, señor. Vamos con Todo el Cañón, ¿vale? Primero, ¿de dónde proviene el nombre? Por Todo el Cañón. Uno medio lo olfatea ahí, pero que cuando uno le pone un título a algo, tiene su significado, y más cuando le coloca el título un profesional
de lo que es la comunicación por todo el cañón. ¿Qué significa? Bueno, yo siempre he tenido esa característica de decir las cosas como son, o sea, ser claro, no anda con rodeo y por supuesto, periodista apegado a los principios de nuestra profesión, pues a la verdad absoluta, ¿no? Que vaya por delante, buscando siempre la justicia, ¿no? Tú sabes que yo recuerdo que cuando tú estabas en la calle, en la calle, pero como reportando, ¿no? Era uno de los que se destacaba porque siempre andaba con su flu y cubría las fuentes de política, si mal no recuerdo, entre ellos al Consejo Legislativo del Estado de Yaracuy. Cuando eso creo que habían solamente 7 diputados, creo, no recuerdo muy bien. No. Entonces a ti te llamaban el diputado 8, ¿no era así? ¿Ahorita son cuántos? No, ahorita son como 11. Sí, me pusieron un número superior. Claro, porque creo que eran 7 diputados, porque siempre tienen que ser para que las votaciones puedan tener entonces, mayoría del 8. Sí, me dieron ese calificativo. Y te pusieron el diputado 8. Mira, ¿qué pasaba? Yo inmediatamente que llegué aquí a Yaracuy en 1994, que fue cuando me vine para acá, por supuesto conocí inmediatamente todo el estado, porque como reportero de calle que comencé en el periódico, posteriormente fue que me hice jefecito, me dio oportunidad de conocer la idiosincrasia del estado, las necesidades, cómo se movía el aspecto político, y entonces yo no aguantaba, de verdad que no me aguantaba, porque iba a los debates de la Asamblea Legislativa y entonces veía pues algunas situaciones que yo las incongruencias, incluso entre comillas algunas cosas que tendían a ser irregulares, ¿no? Estoy hablando de la Cuarta República. Era algo así como para por lo menos graficar un poco, hablar aquel cuento que se hizo famoso, ¿no? El hecho que decía la comunidad, llegó un diputado como que fue, y entonces la gente pidiendo el sistema del agua, que no le llegaba agua a las comunidades, y ahí él dijo, bueno, pero ¿por qué es que no le llega agua? Bueno, pero es porque el problema que tenemos aquí es por la ley de gravedad. Ah, bueno, pero si el problema es la ley de gravedad, entonces derogamos esa ley, pues, algo así, ¿no? Algo así. Bueno, fíjate que, sí, y entonces yo me metía en la cuestión, y incluso habían diputados que yo les conocía el perfil, que sabía que eran diputados que de verdad, pues, andaban en el camino correcto, y entonces yo me les acercaba y les hablaba así cerquita al oído, tiene preparado esto, dale por aquí, cuestiones así, entonces, y a veces hasta hablaba, eso no puede ser, eso es ilegal, y entonces se me quedaban mirando. No te corrían, ¿no? Sí, no, de verdad que había mucho respeto. Yo de verdad, ¿no? Sí, yo tengo que agradecerle mucho a mi estado Yaracuy. Yo me siento yaracuyano, de verdad, dejar de amar a mi tierra, el Zulia, por supuesto, y al Táchira también, lo amo mucho. Porque tú naciste en Táchira, ¿no? No, yo nací en el Zulia. Okay. Yo nací en el Zulia. Lo que pasa que desgraciadamente mi padre falleció muy joven, y en medio de su gravedad, pues él pidió que nos sacaran del Zulia y nos pusieran allá al lado de su familia, ¿no? Que era de descendencia italiana, ¿no? Y estaban en Táchira. ¿Tú sabes que hay mucha gente que todavía en Venezuela no sabe que Táchira es frontera con Zulia, ¿no? Tiene los límites, después de la fría, agarra la vía más chica Colón, ¿verdad? Que te lleva, la vía más chica Colón te lleva directamente a Maracaibo. Es una carretera que fue de las últimas carreteras que se hicieron en el país. Por supuesto, han pasado más de 30 años que ya existe la carretera, ¿no? Si no 40, por ahí. Y entonces, de la fría, que pasa a Europa. La fría es una, ¿cómo se llama? Es bien caliente. Por eso, es una cosa así casi que... Hay un chiste por ahí que no puedo decir. de que alguien decía que la fría, ¿no? Quizás no sé qué se tocó, pero que digo que estaba fría, pero de la fría, una guerrillería de Chiques Colón,
y llega a Europa. En Europa, inmediatamente que pasa a Europa, que por cierto, de Europa a la izquierda se va al Puerto Santander de Colombia. Entonces es una zona limítrofe directa que tenemos allí en el Táchira con Colombia, por el Puerto Santander. Y si un trayecto de 2, 3, 4 kilómetros más llegas a Puente Zulia, ya eso es Zulia, precisamente a mano derecha queda la población del Guayabo y posteriormente queda la población de Encontrados, que fue donde yo nací, en la orilla del río Catatumbo. Imagínate tú. Entonces Zulia tiene una particularidad que entonces dice el lago de Maracaibo, ¿no? La zona sur del lago. Ajá, pero resulta que ahí lo toca, por una parte creo que es Trujillo, ¿no? Ajá. Y lo otro Táchira, ¿no? Mérida. El Vigía está la división. Ajá. Ya, lo que pasa es el Vigía, entras a Táchira. Entonces es como que estás en Zulia, llegas a Trujillo, vuelves a Zulia y vuelves a Eso pasa por el eje carretero. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Sí. Está como el cuento ese de las 76 horas, ¿no? Que el tipo, lo de cuando Chávez, que estaba el borrachito, se empezó a tomar unas bebidas espirituosas, ¿no? Y entonces empezó y estaba Chávez de presidente, ¿no? Entonces de repente, bueno, se quedó dormido y cuando despertó así, entonces tenían a Estanga, se estaba juramentando el presidente. Entonces le dijo, bueno, ¿qué estoy tomando? Entonces se volvió a acostar y cuando se levantó estaba Diosdado juramentándose de presidente. Y entonces, concha, ¿qué es lo que estoy tomando? Se volvió a acostar un ratico y estaba otra vez Chávez, ¿no? Recibiendo la presidencia. Bueno, así más o menos pasa con esa vía. Estás en Zulia, agarras Trujillo, luego Zulia, luego en Mérida y después Zulia, una cosa así, ¿no? Algo así. Sí, bueno, en todo el eje carretero, después que pasa el Vigía, viene Caja Seca. Y Caja Seca en los años 60, por ahí, si no fue un poquito antes, creo que fue antes, que hubo una división política territorial y viendo que el estado de Mérida era por excelencia el estado turístico del país, por su belleza natural, el clima de montaña y todo, se le anexó un pedacito para que tuviera salida al lago de Maracaibo y mejor acceso y claro, entonces fíjate algo así hay que hacer en Yaracuy, entonces tú entras en Táchira, de repente pisas Mérida, después que pasas el Vigía, te vuelves a encontrar con el Zulia y después te consigues con parte de Trujillo, ¿verdad? Y vuelves a caer en el Zulia, que es cuando llegas a Agua Viva y ahí te divides, bien puedes hacia Maracaibo a la izquierda o bien hacia la derecha, que ya es vía Barquisimeto. ¿Y tú te vas para la derecha o para la izquierda? De muy jovencito estamos en la izquierda. Sí, ni siquiera tenía mayoría, ¿verdad? Bueno, estamos aquí conversando, es sabroso conversar con personas, pues, con tanta experiencia, uno lo goza, pues, ¿verdad? Uno goza una conversa como tal, y todavía no hemos empezado a hablar con todo el cañón, por todo el cañón, ¿vale? Mira, ha sido polémico en algunos de esos artículos, ¿no? ¿No te has sentido en alguna oportunidad, recuerdo, Ítalo, que fuiste perseguido por un prófugo hoy de la justicia? Recuerdo, ¿no? Como si, bueno, porque eras colega con Lino Belisario en el aspecto de ser un perseguido, pues Lino Belisario le rajaron la cabeza como 2 veces, le dañaron el carro no sé cuántas veces, creo que a ti te socorrieron un carro. Sí, claro. Por un pelín no metieron preso a Lino, ¿no? Claro. Y a mí también me tiraron algo allí. Mira, pues son experiencias vividas dentro del periodismo, porque hay aquello que la gente, cuando está en funciones de poder, entre comillas, los que se enferman, que creen que van a ser eternos, y hay algunos que se endiosan, ¿verdad? Bueno, eso pasó con ese personaje que dirigió por varios años el Estado y él se creía pues un emperador aquí, ¿no? Y todavía hay gente que es el mejor gobernador que ha pasado acá. Yo le cuento las obras con los 5 dedos de mi mano. Así es. No teníamos ayudadita, y la mayor obra que hizo fue la aprobó los recursos fue cuando era Nelson Suárez gobernador. Pero no se dice. Bueno, sí, pero hay muchas cosas. Bueno, entonces déjame decirte que yo fui uno de los periodistas, por no decir el que no lo hizo,
que lo impulsó en la campaña política. No porque yo tenía afinidad con él ni en el partido, porque yo mientras me mantuve en el periódico, fui un periodista equilibrado allí, pues esas cuestiones. Pero sí le vimos a él joven, y le gustaban las cosas pulcras, todo limpio, y tenía sus proyectos. Había cierta afinidad. Sí, claro, y entonces siempre le sacaban unas notas de prensa, esa cuestión. De la noche a la mañana, cuando se hizo gobernador, arremetió horriblemente contra el periódico, que incluso el director del diario, ¿verdad? Un saludo al doctor Carlos Pinto, que ha sido un hombre íntegro con su familia y están allí ayudando a que el periódico se mantenga. Déjenme decirles que cumplió ahorita 52 años, ¿no? Sí, el periódico Yaracuy al Día fue el primer periódico de todo Centro Occidente que le dio cabida al presidente Chávez. Ningún periódico se atrevía a sacarlo. Creo que lo votaron en casi todos los diarios, ¿no? Y yo tuve el privilegio con Francisco Caldevier, de nuevo repito, Dios lo tenga en gloria, de recibir a Chávez en el periódico. Y hablamos con el director y me dice, ustedes saben lo que hacen. La confianza que el doctor Carlos Pinto nos depositó a nosotros, y yo dije, esto es irreversible, es un señor que es noticia, que está ahí en la calle, ya había pasado todo lo que había pasado, y nosotros recibimos a Chávez. Yo tuve el honor de entrevistarlo por primera vez aquí en el estado, ¿verdad?, junto con Francisco Caldevier, y bueno, fue una entrevista bonita, se nos llenó el periódico, le preguntamos sobre el proyecto, fue cuando nos habló de la ¿Cargaba el liquilique verde? Eso? Creo que sí. Él decía que solo como que era el único que tenía. Entonces lo entrevistaba por otro liquilique. Sí. Nunca se me olvida la imagen de las manos de Chávez. Ajá. Cuando me dio la mano, una mano delgada, los dedos largos, medio huesudos, pero muy firme, ¿no? Y lo recibimos allí. Tú sabes que para que no, porque es un detalle que tú acabas de dar, que la gente debe pensarlo, ¿no? Fue el único medio, es decir, quiere decir que estaba censurado. Por supuesto. Quiere decir que ellos lo que discutían, que la libertad de expresión es para allá va, y por qué estaba vetado, por qué no lo querían entrevistar. Tú como periodista delatabas por qué esos medios no querían entrevistar a Chávez. No, ya se sabía, ya habían mediciones en cuestión, ese era un volcán. Pero ¿por qué no claro, precisamente porque veían en él cualidades sobradas y un hombre que captaba. Esos gobiernos que estaban ahí que decían no lo pueden entrevistar porque van a perder su poder, y lo presionaban y ellos se daban presionar, pero no lo decían. Bueno, por supuesto, todo eso encaja, ¿no? Todo eso encaja. Lo cierto es que donde Chávez llegaba, pues inmediatamente era un huracán y bueno, más adeptos, más gente lo apoyaba y todo eso pasó. Yo incluso yo puedo decir, si puedo utilizar la palabra de atacar, le fue un poquito duro en la entrevista, porque él llegó y planteó que inmediatamente, porque él estaba seguro que iba a ser electo presidente, que inmediatamente que él llegara iba a disolver el Congreso. Y le dije yo, entonces yo dije, pero ¿cómo así? O sea, el proceso electoral que va a venir va a ser válido para que lo elija usted, pero al mismo tiempo va a ser válido para que elija también a los diputados del Congreso, porque usted de un solo plumazo los va a eliminar a ellos, y usted se va a quedar en la presidencia. Entonces se me quedó mirando, ya va, me dijo, yo sí voy a disolver a través de un decreto. Me dijo en respuesta, y Francisco allí oyendo, me dijo al Congreso para convocar una constituyente, pero desde luego yo también voy a renunciar. Cuando me dijo así, yo dije, este es un valiente. Así. Fue lo
Sí. No, y sin embargo creo que trabajaron en paralelo para poder, porque le quisieron poner muchas zancadillas. Creo que en un momento se trabajó en bicameral, es decir, estaba funcionando el Congreso, el Senado que había y la Asamblea Constituyente. Creo que fue así, ¿no? Sí. Y en Fito, Sí. Bueno, después se disolvió completamente, ¿no? Cuando se aprobó la nueva Sí. Constitución. Bueno, mira, ese día estuvo Chávez allí en el periódico. Una anécdota aparte de eso. Mira, la anécdota que hay fue con la que fue vicepresidenta. Adina Bastida. Adina Bastida. Claro. Adina Bastida quiso entrar a la oficina porque era un cubículo muy pequeño, donde estaba Francisco, ¿verdad? Que era la oficina del jefe de redacción. Él entró allí. Y bueno, eso era muy pequeño, no me cabían 2 sillas y un escritorio. Y entonces Francisco en el escritorio, en la silla para Chávez y la otra la tenía yo allí. Y entonces entraron varias personas. Adina quiso entrar y entonces yo miré, yo estaba de segundo jefe ya ahí en el periódico, porque Francisco cuando salía libre los fines de semana, cada 15 días que salía libre, yo quedaba de jefe de redacción encargado, ¿verdad? Bueno, lo cierto fue que mandamos a cerrar la puerta porque no había posibilidades de que entrara más nadie, y ella se quedó en la puerta y no pudo entrar. Terminaron el lujo de sacar a ese presidente, ¿no? Años después sí, ella estuvo allá. A mí no me dejaron entrar. No se me olvidaba. Sí. Pero Sí. yo no sé dónde está ahorita Dina Bastida. Sí. Leal mujer, ¿vale? Y una mujer De mucho principio de la revolución, de mucho impulso y toda la revolución. y fue una de las, ¿te acuerdas? Sobre las leyes habilitantes, una de las que impulsaron y una de las mujeres que quisieron sacar del gobierno de Chávez con la cofradía del viejito que ¿cómo se llama? Que traicionó a Chávez, que Chávez lo consideraba como un segundo padre, ¿vale? Miquilena. Miquilena hizo, no, a esta mujer hay que sacarla porque esta mujer tiene principios y esta no va a echar la parte para atrás. Sí, sí. Adina Ahí Bastida. se movieron todas esas mafias, de verdad que sí. Por todo el cañón. Por todo el cañón. Aparte de esa lo quiero nombrar en este momento te quedan esas fotos, ¿no? por el vínculo, ¿no? Por el vínculo que hay, yo estuve ahí, como era yo, impulsando la trayectoria de Chávez aquí en el Estado, porque si bien no lo hicimos abiertamente, por supuesto, ya uno llevaba por dentro la procesión, como dicen, ¿no? Ya la procesión por dentro de que yo era un hombre de izquierda, a pesar de que trabajé tantos años en la gobernación del Zulia, ¿verdad? En aquellos gobiernos, pero entré, como era yo, siendo un muchacho imberbe, ¿no? En el trabajo. Y en ese momento, pues, viendo la necesidad de que el país... Sí, sí, ciertamente, siempre lo he usado. Por cierto, la familia no me acepta que me lo quite, ni la esposa ni la hija. No me lo quité, bueno, la hija le iba a dar un infarto. La marca de Ítalo, ¿verdad? Sí, bueno. La oreja de Luis Bertrán y los bigotes de Ítalo. Que iba a recordar que es un temita que quizás no es directo y ojalá haya oportunidad más adelante. El hermano de mi esposa, el general Montilla Pantoja, ¿verdad? José Gregorio Montilla Pantoja, que ustedes dirán, ¿quién es ese señor? Nada más y nada menos que fue el militar que le puso la mano encima a Carbones Tanga y le dijo: usted está detenido porque usted acaba de dar un golpe de estado y usted violó la Constitución, ¿verdad? Él era el comandante de la policía militar en ese momento y él fue, pues, quien echó. Cuando se hizo pipí el hombre. Sí, señor, sí, eso fue así, pues echó para abajo todo el golpe de estado que estaba allí. Y después de ahí Y se- fue, coño, no, sí. lo estoy filmando, no, yo no fui, ese es un clon. Sí, sí. Bueno, esa cercanía también allí con el presidente. Bueno, mira, alguna de los tubazos que has tenido, te gusta escribir mucho, tu especialidad es en medio impreso y está entre los que se pueden considerar en la nueva era
como un dinosaurio, porque ahora a la gente no le gusta escribir, ¿vale? No le gusta escribir y tampoco le está gustando leer. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Pero la importancia de la lectura y la escritura. Mira, de verdad que yo pienso que el libro no va a desaparecer. Y yo creo que esa es una necesidad clara, sentida que la humanidad tiene, ¿no? Leer los libros. Y bueno, de verdad que yo, en mi condición de que voy de salida ya, yo le aconsejo pues a los colegas periodistas, a estos muchachos que están comenzando, que no desmayen, que lean, se preparen más y por supuesto que escriban. Hay mucha... Que escriban. Yo sí creo que tienen que hacer mayor presencia, ¿no? Aquí incluso en el estado, algunos me dicen, no, es que es temerario escribir porque lo ponen a uno preso, que no sé qué, y son excusas. Y bueno, pero usted lo formaron en la universidad, usted sabe cómo decir las cosas, ¿verdad? Porque hay toda una metodología donde usted no se compromete. Y entonces usted tiene que aplicar esos conocimientos. En el tiempo del chisme, la gente quiere decir lo que le da la gana. No, porque la Constitución dice que es libertad de expresión, claro, pero tú te tienes que hacer responsable de lo que digas. Claro. Y entonces que salgas ahí como un gatillo alegre a estar diciendo cosas que ni siquiera tienen una fuente segura para decir lo que dices y de paso, si es posible, son cuestiones ofensivas, cuestiones de ataque, algunos, que mira, que hay que defender a los periodistas que este gobierno ha metido preso. Yo no soy de esos. Claro, es que no lo metieron preso por... Claro, cometieron un error. Dejaron la colita de pato afuera, ¿no? Entonces cada quien tiene que asumir. Ahora, que tengas un corazoncito que te incita a estar de un lado de una tendencia política, eso es válido, claro, eso es válido, pero sepa hacer las cosas. Pero al buen entendedor, con pocas palabras, hay algunos que son muy diestros y escriben una cuestión, pero cuando uno le mete aquella lupa a ese escrito, uno siente que están incitando al golpe de Estado, incitan incluso al magnicidio, incitan a que nos invadan, incitan a una serie de cosas, que es a lo que yo, sobre todo, vine a hablar hoy. Claro, mira, hay una situación de que hay mucha suerte de algunas personas que utilizan los medios de comunicación y gracias a Dios que viven en Venezuela, ¿vale? Porque si estuvieran en otro país y escribieran lo que escriben, dijeran lo que dicen, ¿ah? Hicieran lo que hacen, óyeme, en algunos países tuvieran cadena perpetua, no le ven más la cara al sol, y en otros han desaparecido. No le ven más la cara al sol. Y entonces acá, porque quieren es el libertinaje. Pero bueno, mira, vamos a hablar, chicos, es que como tenemos mucho tiempo que no habíamos conversado y hay una trayectoria allí, pero hay un tema interesante que tú lo estás tocando allí. Nosotros estamos en este momento, un momento muy difícil, ¿vale? Tenemos un momento que Venezuela está siendo, ni siquiera es amenazada, porque al bloquear, al sancionar, no es una amenaza, es un ataque. Un asedio directo. Y entonces cuando a ti te quieren amarrar, te están prácticamente secuestrando, no te permiten, y ahora abiertamente dicen, mira, vale, lo que siempre Chávez lo comentó y Maduro también, nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es el problema de ellos en Venezuela? Que Venezuela tiene petróleo. ¿Y cuál es el problema? Que se quieren apropiar de todos los recursos, los minerales raros, las materias raras y nuestro petróleo. Y ahora lo dicen abiertamente, no, es que nosotros vamos porque Venezuela nos robó algo que nos pertenece, dice Estados Unidos, que es el petróleo. ¿Qué te parece? Bueno, eso no, como digo, es una locura de paso que lo que está diciendo el presidente Trump, ¿no? Y el presidente Maduro lo acaba de confirmar una vez más. Se quitaron la careta, ¿no? Se quitaron la careta. Yo precisamente he hecho
varias entregas, yo digo entregas en vez de decir artículos de opinión, los publico siempre en ese portal muy conocido a nivel nacional que es Aporrea, y por supuesto a través de Facebook y también de Instagram. En Instagram, sí, por supuesto, Empresa Pana, a través de Instagram aparece las noticias de Ítalo, ¿verdad? Y en Facebook sí, Ítalo Urdaneta. Bueno, lo venía advirtiendo desde hace tiempo en los escritos, y una de las cosas que yo decía, Ingrid, que está claro que Estados Unidos pues tiene una grave crisis, no solamente energética, sino también financiera, ¿no? Y por supuesto, de paso moral. Entonces, todo no haya como hacer para darle respuesta satisfactoria a eso. ¿De qué ha apelado? En vez de buscar la solidaridad de los países que estamos cerca del imperio de América, y buscar el apoyo también de esos países de Europa, de Occidente, ¿no? Entonces ha hecho uso de la supremacía que tiene con su poderío nuclear, ¿no? Con la fuerza, y entonces yo soy el guapetón de barrio y yo voy a imponer a voluntad mis preceptos, mis ideas, mis intereses. Y entonces ha venido apelando a eso, pues a la amenaza, ¿verdad? Y de paso pues hay todo un equipo de psicólogos, de especialistas en estudios sociales que le ponen ahí la chuleta a Trump para que Trump todo el tiempo esté con las amenazas y mantenga pues ni siquiera solo a Venezuela, al continente de pelo parado, ¿no? Porque es el monstruo que está amenazando, que tiene bombas atómicas, que tiene una serie de cosas. Dice que va a bombardear Venezuela, Colombia, a Raquel, a todo aquel que se le ponga su bueno, pero de paso uno ha visto que lo ha hecho, porque no es mentira, acaban de atacar de manera frontal y él tuvo que venir a defender al perrito mordedor que tiene, que es Israel, que lo tiene exclusivamente para que salga a echarle dientes a los demás países de Oriente, ¿no? Detrás de los intereses de Estados Unidos. Tanto así, disculpa Ítalo, porque es bueno decirlo, que ese conflicto allí crearon ficticiamente un país que es Israel, y para poder tener un país tienen que tener población, para poder haber país tiene que haber población. Al no tener la población dentro del territorio, entonces buscaron la población en Europa, en toda Europa, y los depositaron allí y crearon una población, y luego crearon una población, entonces están haciendo los desastres porque es la punta de lanza para apoderarse de todo ese territorio, no solamente de lo que es África, sino también lo que es la parte de Asia y de Europa, pues, ¿verdad? Claro, es lo que han venido haciendo, y tener por supuesto el control absoluto de las riquezas que el Medio Oriente, bueno, ya sabemos que produce petróleo también y otras riquezas más. Entonces, bueno, fíjate que entonces Trump, ¿qué ha hecho? Pues lo primero que financió fue la guerra de Ucrania, ¿verdad? El conflicto con Ucrania. Hay gente todavía que piensa que Rusia invadió a Ucrania, entonces es nuevo en la película, ¿no? Porque es nuevo en la película, pero no sacan la cuenta que Ucrania lo que estaba era buscando, ¿verdad? Entrar a la OTAN. Los que no sepan lo que es la OTAN, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que reúne a todos los países poderosos que tienen poderío nuclear en una sola cofradía, por decirlo así, y dispuesto pues a salir a echarle plomo a cualquier nación que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos y eso. Entonces, ¿qué querían? Pues utilizar a Ucrania como plataforma para poder atacar de cerca a Rusia. Y cosa que Putin lo advirtió. Claro. No van a aceptar que Ucrania, que tiene derecho a pertenecer,
pero es como yo pongo el ejemplo, disculpa que te interrumpa, Irme, yo pongo el ejemplo, ¿no? Si tú vives en X región de la ciudad, un barrio, una cuestión, y hay un grupo de delincuentes, un mafioso que te tiene ganas por X razón, ¿verdad? Y entonces de la noche a la mañana están vendiendo o alquilando una casa a media cuadra de la tuya, y el dueño de la casa tiene interés en alquilársela a ese grupo de delincuentes. ¿Qué vas a presumir tú? Que cuando ya te han faltado respeto, se han metido con tu esposa, la atracaron en la calle, la cuestión, y tú hiciste algunas denuncias en la policía en contra de ese grupo, pues te tienen sentenciado, así de sencillo. De buena a primera, entonces tú ves que ese vecino le va a alquilar la casa a ese grupo de delincuentes allí. Inmediatamente sientes que el señor se está prestando, porque también ese problema que tú has tenido, ¿verdad?, con ese grupo, y que lo que están buscando es cercanía para que te vayan a eliminar. Pero ahorita las dos cosas. Eso ha pasado con Rusia y Ucrania. Cuando hubo la separación de la Unión Soviética, finales del 80, principios de los 90, una de las firmas es que los países que se separaban de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenían prohibido aliarse a cofradías militares que puedan poner en riesgo a Rusia. Eso lo firmaron, y no solamente esos países de la antigua Unión Soviética, sino que también se habían comprometido que iban a ser esos países del norte, Noruega y otras partes más, ellos tampoco iban a formar parte de la OTAN. Ahorita han estado buscando para rodear a Rusia. Pero utilizaste un término que me gustaría ampliarlo, que Estados Unidos financió. Estados Unidos financió la guerra en Ucrania, y cuando habla de financió el término es correcto, porque Estados Unidos dijo te financio, pero cuando uno financia, uno tiene que luego en ese financiamiento tienes que cobrar, y ya que nosotros dicen, mira, me debes tanto, entonces me tienes que dar a mí y todas las tierras raras, las tierras raras, la totalidad de las tierras raras que tiene Ucrania, eso es en contraprestación al dinero que yo te presté. Expliquemos lo que son las tierras raras. Son aquellas tierras, yo no diría raras, sino preciosas y hermosas, que están dotadas de recursos naturales. Es que le dicen tierras raras para que desde la atención, no tierras preciosas, igualito que el petróleo lo llamaban el excremento del diablo, o aquí en Venezuela que le decían el bitumen a lo que era petróleo. Claro, que era como, no, eso es como carbón. Sí, que eso es utilizar las palabras para manipular. Bueno, estamos conversando con Nito Urdaneta, no hemos descansado allí. ¿Qué hora es? Vamos a ver qué hora tiene por allá el compañero. Bueno, creo que nos quedan como 10 minutos nada más de programa. Me gustaría, en la actualidad, tú como un estudioso en la sociocrítica, un estudioso de la geopolítica, hacia dónde vamos como país, cómo están porque decían que tenemos un embargo que están en embargo petrolero, que no pueden entrar ni salir barcos, pero los especialistas dicen no, para allá va, son 6 buques nada más. Es como bravuconada, porque la Chevron está sacando petróleo aquí a Venezuela, y otros barcos, son 6 buques nada más que tienen prohibición, ¿no? Entonces estamos utilizando eso. Digo que estamos rodeados de no sé cuántas tropas. ¿Eso qué significa? Y para el venezolano común, ¿qué significa una guerra, una invasión? ¿Qué significa la agresión, no la amenaza? Porque ya pasó la amenaza de agresión al vivir, porque la gente dice, no, eso es contra el gobierno. Todo eso que está pensando Estados Unidos contra Venezuela es contra el gobierno. No, la gente sigue confundida, ¿no? Como digo yo, bueno, Estados Unidos ya sabemos que es un monstruo a través de los medios de comunicación social, maneja todo ese aparataje a nivel de todo Occidente. Por supuesto, tienen unos laboratorios mediáticos, embusteros, con periodistas venezolanos que los conocemos con nombre y apellido, que están allí
formando pues, opinión, narrativas totalmente mediáticas y falsas, haciendo creer que a Venezuela la quiere intervenir Estados Unidos para ir en contra de los carteles de la droga, entre comillas, dicen ellos, que pero Estados Unidos no carteles. Sí, que dirige Estados Unidos, que dirige el presidente. Y el narcotráfico antes es un moral. Yo le acabo de hacer también escrito en esa tónica, ¿no? Si verdaderamente Trump tuviera las buenas intenciones de salir al paso al narcotráfico, no, ojalá y fuera de verdad. Claro, apoyaríamos eso. Pero no es así, porque ¿por qué no hacen nada, absolutamente nada, para evitar que el narcotráfico opere libremente como opera en el propio territorio estadounidense? Disculpa, un paréntesis. El simple hecho de decir que hay el cartel de Cali, el cartel en Colombia, el cartel mexicano, inventan otros carteles que están en su imaginario nada más, que es el cartel de los soles y todas estas cosas. Óyeme, pero parece extraño que jamás nombran en Estados Unidos algún cartel de droga dentro de Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga. Es 100 millones de dólares. ¿Cómo es eso que ellos dicen? No, ya va. Es que el microtráfico, ellos lo que funciona es el microtráfico. Si hay alguien que va a un lugar y está vendiendo gramos de droga, ya, pero capos, organizaciones como tal en Estados Unidos no hay. Ahí francamente es como una cachetada a la inteligencia. Al desconocer eso es porque apoyan a esos carteles que están en Estados Unidos, porque los cogen. Bueno, pero tenés así una que es sabido por todos, no es el Urdaneta que no está diciendo ni nada, eso ha salido pues a nivel internacional, articulistas, que incluso gente de los propios Estados Unidos, que todas las ganancias que se derivan del negocio del narcotráfico, ese dinero es lavado en los propios bancos de Estados Unidos. Me van a decir a mí que Estados Unidos no tiene capacidad para detectar cuáles son esos bancos, qué gerentes están allí y hacerles juicio, meterlos presos. Pero bueno, nadie conoce al primer narcotraficante detenido en Estados Unidos, ni nadie ha visto ningún decomiso de la droga en Estados Unidos, que la están incinerando, nada de eso. Entonces, no sé qué país fue, o fue cuando el tipo era el que liberaron ahorita con Dora. Sí. Resulta que apellido Suárez, como que Hernández. Entonces resulta que no, como no tenemos capacidad de incinerar, vamos a llevar estas toneladas de droga a Estados Unidos, que allá la van a quemar. No tenemos la capacidad. Sí, la queman a través de la nariz. O de no sé qué. Bueno, mira, Ítalo, estamos ya llegando al final. Mira. Está sabroso esta conversa, pero bueno, tenemos unos últimos minutos para ti. Bueno, lo que tengo que decir para finalizar es que, por supuesto, Trump ha utilizado pues una retórica falsa, una narrativa mediática de decir que somos un país narcotraficante. Todo viene en lindo porque la revolución bolivariana, primero con Chávez y después con el presidente Maduro, ha interceptado más de 400 aeronaves cargadas de droga por supuesto, se utiliza el término interceptar para no ser tan crudo, ¿no? Pero han sido derribadas. Por eso salió Álvaro Uribe Vélez pidiendo una coalición de países latinoamericanos para que nos atacaran, ¿no? Claro, entonces ese es el llantén. Ahora, ¿cómo se explica que salga el secretario de Estado Marco Rubio defendiendo a capa y espada a Uribe, que le estaban formulando cargos, y bueno, se salvó de que fuera preso porque se sabía que no iba a ir allá a Colombia con su manera de manejar los tribunales, y defendiendo la capa y espada cuando ese señor tiene añales que salió de la presidencia, no tiene trato directo digo directo, ¿no? Por debajo puede ser. Claro, y entonces están metidos en el narcotráfico. Entonces, mira, lo que andan es defendiendo, ¿verdad?, la operatividad del narcotráfico en América, y Estados Unidos quiere tener la batuta de eso completa. Hubo una entrevista que le acaban de hacer a un intelectual y le dice al periodista:
O sea que usted estima que el gobierno de Estados Unidos domina el narcotráfico. Y entonces él se queda mirándolo y le contesta: yo pienso más bien que el narcotráfico es quien gobierna al gobierno de Estados Unidos. Bueno, mira, esto lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a dejarte para que tú despidas el programa mientras yo veo los controles. Al estudio ver los controles, quiero que despidas este programa especial de la hora del gallo pinto. Para mí, Ítalo, un placer tenerte aquí. Bueno, igual. Éxito con la emisora. Muy pronto, pero bueno, termina tú despidiendo el programa y bueno, la cámara, el micrófono es tuyo, hermano. Bueno, no, sin más, pues saludos a todo el país, en especial a la gente de Yaracuy, y desearles por adelantado pues unas felices Pascuas, que todos la pasen bien. Eso sí, tenemos que estar alerta, tenemos que seguir con ese espíritu combatiente, patriota. Tenemos que defender al país. No se trata de estar defendiendo colores políticos, defender el país. Eso de estar apoyando una invasión, de estar incitando que las marines nos ataquen, esa cuestión, no tienen ni idea de lo que va a ocurrir. Mírense en el espejo de lo que ha pasado con el pobre pueblo de Palestina, las masacres que han ocurrido allí, el sinnúmero de muertes, el genocidio que se ha cometido en esa región. Y entonces hay necesidad de que Venezuela caiga en eso, no creo. Tiene que haber la sensatez, el diálogo, todo eso, y hacer bajo la presión necesaria que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respete los convenios internacionales, respeten la soberanía de Venezuela y de cualquier otro país, y no andar como un gatillo alegre amenazando a todo el mundo. Así pues que nos despedimos, ¿verdad? Con mucho agrado. Felicitaciones una vez más a todo el equipo que hace posible el desenvolvimiento de Radio Pana 101.9 FM. Y bueno, de una vez, felices Pascuas, feliz año para toda Venezuela. No pongo a pelear mi gallo, no voy a mi gallo pinto, cuantas veces me le gana.